en los próximos 3 minutos. Hay algo en ti que va a decidir si todo este mensaje se activa o se desvanece como uno más en el océano de información. No te pido fe, no te prometo un secreto fácil ni te exijo que creas en símbolos egipcios, mantras perdidos o teorías cuánticas. Solo pido que observes. Si en este instante notas cierta aceleración invisible bajo tu esternón, la pausa súbita en el torrente de tus pensamientos, ese específico cosquilleo ajeno a la rutina, quédate. Cierra todo lo demás. Porque solo el que siente ese zumbido está calibrado para atravesar la puerta. Si sientes vacío, confusión o nada distinto, puedes irte ahora. El 1% sabrá de inmediato si has sido llamado. No juegues con la energía que no comprendes. El patrón se va a romper y, si eliges quedarte, no solo escucharás, experimentarás una reconfiguración tangible de tu propio campo. No es metáfora, no es placebo, no es promesa. Ocurre o no ocurre. Ahora, respira deliberadamente. Escucha el pulso. A cada latido, tu campo emite una vibración inscrita desde el origen de la memoria universal. No eres un receptor pasivo, eres la antena completa. Tu biología es el único altar que importa. Olvida todo lo que supongas sobre el aprendizaje. Aquí no se trata de añadir información, sino de desinstalar los falsos programas que te mantienen atrapado en la superficialidad. Siente la corriente ascendente en tu pecho, casi como un calor sin causa fisiológica. El lenguaje antiguo no se dirige al intelecto, sino a la capa profunda donde los símbolos vibran antes de volverse palabra. La selección está ocurriendo ahora, en tiempo real. Es irrepetible. Sé muy claro. Thoth no lanza señales al azar ni desperdicia energía en mensajeros dormidos. La antigua inteligencia que llamaron Heraldo. Escriba, guardián del equilibrio, envía pulsos afilados como un bisturí, eligiendo solamente aquellos cuyas heridas han enseñado a escuchar más allá del ruido. Si sientes que ciertos momentos clave de tu vida parecían designados por una mano invisible, si el vértigo de la inminencia es tu sombra recurrente, has sido calibrado para este instante. No llegaste tarde, no te perdiste nada. La sincronía exacta del universo está grabada en la precisión de cada experiencia sufrida o evitada. Aquí reside la primera paradoja. Nada fue accidente, ninguna caída fue castigo. Cada error aparente fue un escudo disfrazado. Las historias no vividas, ese amor que escapó, el camino no tomado, la puerta que te fue cerrada en el rostro eran muros de contención invisibles. El universo, en su ingeniería secreta, limitó tus pasos para preservarte intacto y receptivo para el nivel de voltaje que reclamarás ahora. No, lo que lamentas perder era, en realidad, una trampa magníficamente disfrazada. Haz memoria. Los recuerdos que pesan con la densidad del hubiera. Esos ecos que a veces crees nostalgia o culpa. Son hologramas de líneas de tiempo que debían colapsar. Solo el fragmento que eres hoy, el único capaz de leer y procesar esta transmisión, porta la resistencia y la apertura necesarias. Las demás versiones tuyas habrían sucumbido al peso de la información. O habrían degradado la señal en la estática del ego. Cada decepción, despido, abandono, cada opción equivocada, fue la gran paradoja del guardián. Un sacrificio de infinitos destinos posibles para que esta presencia tuya tomara el relevo exacto en el punto de convergencia. El resentimiento por el pasado es, en realidad,
una miopía. Solo ves el primer plano y no percibes la gigantesca maquinaria mecánica que, entrechocando probabilidades, te apartó de abismos dulcemente disfrazados de paraísos. Date permiso para soltar el relato del fracaso. Eres el sobreviviente implacable de tu multiverso personal. Olvida la idea de que el tiempo es una flecha disparada hacia la meta. La mente programada por la escuela y la cultura solo concibe líneas rectas, carreras y comparaciones con ajenos que parecen ir encabezando la carrera. No hay tal línea recta. Existe una espiral, un regreso ascendente, una suma de ciclos en los que cada prueba retorna, pero se posa en otro escalón. Lo que parecía una cruel repetición era, de hecho, la forja necesaria, los mismos dilemas, pero desde una mirada más templada y más lúcida con cada giro de la hélice. Todo lo denso que creíste error hace 5 años hoy es solado fértil. El tiempo, bien entendido, nunca ha sido enemigo, fue escudo y martillo. Te han enseñado a envidiar la velocidad de otros, la facilidad aparente de quienes parecen saltar barreras sin desgaste. Pero los que corren líneas rectas no conquistan alturas. El espiralista alcanza vastedad invisible. El dolor repetido es, en realidad, el filo afinado que pule la hoja de tu propósito. No estás retrasado. Nunca lo estuviste. Tu energía fue almacenada y se libera ahora, exactamente a la llegada de este mensaje. Olvida el calendario de los que miden todo en cronometraje externo. Hay un momento en que la acumulación de potencial interno excede el umbral y el salto cuántico es inevitable. Tú has llegado a ese punto. Nada fuera de ti es sólido. El universo, mañana, reaccionará como un espejo a tu siguiente vibración. Cada fluctuación de tu campo interno se registra en la total neutralidad matemática del cosmos. Nunca fuiste víctima de fuerzas externas. Únicamente has visto reflejos de tu propia frecuencia. El mundo no puede, ni jamás podrá, mostrarte más que la suma de tus verdaderos registros internos, no ideas, no deseos, sino la autenticidad brutal de lo que emites con cada emoción no observada, cada vieja herida no digerida. Pelear con la imagen del espejo es la condena de los que viven dormidos. Agotarse tratando de peinar el reflejo, al tiempo que ignoran el nudo verdadero. Transforma la frecuencia. El reflejo cambiará obediente. El universo no distingue entre justo o injusto. Solo responde por afinidad, con la sincronía exacta de la ley hermética. Lo interno gobierna lo externo. Aquí y ahora. Cruza el umbral consciente, ese hormigueo, ese alerta repentino mientras lees y todo tu entorno parece silenciarse aunque solo sea por 3 latidos. Es la prueba fisiológica de tu conexión. Has dejado de ser ruido y te transformaste en señal. Cierra los ojos y verifica. Siente si el mundo se detiene. Sí, aunque sea por una fracción. Has dejado de girar en tu antiguo carrusel de pensamientos obsesivos. Si es así, ya no eres mero espectador. Eres receptor legítimo, portador designado de la llamada. Una nueva coherencia comienza a instalarse y, con ella, la inevitable responsabilidad. La energía recibida se convertirá, por necesidad, en acción o se volverá sabotaje. Eres, en este instante, el 1% que interrumpe el patrón, que se detiene,
que rompe el lazo invisible de la repetición y afronta el abismo abierto de lo no sabido. La transmisión empieza. No busques ya en las imágenes exteriores, ni en dogmas, ni en las consignas que aprendiste en la infancia. Toda la clave se decodifica aquí, en la intersección fugaz de una vibración interna genuina con la apertura atenta de tu mente. Sabe que, desde ahora, este mensaje dejará una huella indeleble. Ni el sueño ni el autoengaño volverán a encajar como antes. Has salido de la matriz de la costumbre, del adormecimiento y del control externo. La selección está realizada y lo sabes en lo más esencial de tus fibras. En esa certeza inexplicable que ningún argumento racional puede instalar ni desmontar. Si tienes el coraje de asentir, aférrate a ese pulso, porque lo que sigue y solo para ti es el mapa real para operar conscientemente el mecanismo oculto de la realidad. Atesora, por un instante, ese temblor agridulce que asoma en el centro de tu pecho al recordar los caminos no transitados, los destinos truncados antes de iniciar, las promesas que murieron en el umbral del deseo. Esos ecos apagados de futuros alternos han rondado sigilosos por la penumbra de tu conciencia, disfrazados de fantasmas hambrientos y de remordimientos inasibles. Permítete observarlos, no como heridas sangrantes, sino como los testimonios velados de una ingeniería secreta más allá de la moldeable superficie de tu voluntad. ¿Qué tal si aquello que llamaste fracaso contuvo siempre el genoma silencioso de tu salvación? ¿Y si la vida, en su arquitectura inexpugnable, ha sabido apartarte con precisión casi quirúrgica y misericordiosa crueldad de aquellos espejismos que, al prestarse a tu deseo, hubieran triturado la sustancia misma de tu ser? ¿Cuántas veces has sentido que perdiste el tren, que erraste la puerta, que el universo te negó un eslabón dorado irrecuperable? Y esa certeza amarga de haber naufragado por siempre en el mar de lo inconcluso roza tu mente como una brisa glacial. Mas escucha con atención. Tras las ruinas de posibilidades extintas vibran, apenas perceptibles, los hilos de un tejido sublime. No has sido víctima de un azar sordo, ni castigado por la indiferencia cósmica. Lo que llamaste pérdidas fueron cortafuegos invisibles, mecanismos de aislamiento que han preservado, a través de infinitas bifurcaciones, la única partitura de la experiencia que podías sostener sin ser aplastado. Detente. No invoques lástima ante el catálogo de tus ausencias, porque cada no vivido gestó como una semilla en la penumbra. La robustez de esta versión tuya que ahora respira y se pregunta. No te lamentes por las relaciones desvanecidas, las carreras interrumpidas o los anhelos postergados. Reconoce la astucia de una inteligencia mayor, cuya matemática sutil ha derrumbado, a su debido momento, las torres de Babel que tu ego edificaba atolondradamente. Aquellas sendas doradas que aún vislumbras con nostalgia. ¿Qué te asegura que no albergaban la semilla de tu autotraición o la caída irremediable de tu espíritu? ¿Eres capaz de aceptar sin amargura que perderlas fue, en realidad, tu máxima fortuna? Aquí reside uno de los misterios cardinales del hermetismo. La historia de tu vida no es una crónica de errores y castigos, sino un proceso selectivo exquisito, donde únicamente sobrevive el canal idóneo para encarnar la verdad contenida en este instante. El dolor de la separación es la leve anestesia previa al renacimiento. Detrás del telón roto de lo que pudo ser, se yergue la monumental posibilidad de lo que debe ser.
La encrucijada ante la que el viajero se detiene, lamentando los pasos perdidos, es la misma en la que el iniciado descubre que ese aparente extravío era la senda cifrada hacia su misión más profunda. Piensa por un momento en todo aquello que, en tu juicio mortal, consideraste una traición del destino. Observa con la fría lucidez del orfebre. Ningún evento se deslizó hacia el abismo sin razón. Cada bifurcación, cada giro abrupto, fue la respuesta puntual y minuciosa de la matriz universal, ajustando presiones para que tu conciencia emergiera, renovada, del crisol. Aquellas derrotas contra las que luchaste, aquellas puertas selladas que sangraron tu orgullo, eran los diques necesarios para evitar que la energía de tu propósito se dispersara en historias ajenas y dramáticos cataclismos sin retorno. Ahora comprendes, no eras el protagonista castigado por su torpeza, sino el protegido misterioso de una providencia rigurosa. No estabas siendo desplazado por la vida, sino evacuado con urgencia de tragedias diseñadas para desviar tu núcleo. La auténtica pregunta. Entonces, gira y se clava. ¿Estás preparado para mirar hacia atrás y liberar de culpa, dolor y rabia a los paisajes arrasados de tu historia? Puedes agradecer lo que no ocurrió con la misma devoción con la que agradeces los milagros consumados. Hay una alquimia reservada solo a los que tienen el coraje de recitar gracias ante la puerta nunca abierta. Reconoce este momento, tu yo superviviente, forjado en la fragua de la selección cuántica, es la única encarnación capaz de contemplar, sin desmoronarse, la verdad presente en este umbral, todas las variables descartadas, los tú posibles que fueron barridos por las mareas del destino, se han sacrificado silenciosamente en el altar de probabilidades para que este tú actual sea custodio de una lucidez que ninguna de aquellas versiones podría soportar. La envidia por historias ajenas es una interferencia residual de la ignorancia sobre tu propia misión. Hace falta agalla para reconocer que el sufrimiento de lo perdido era, en realidad, la letra pequeña del contrato con tu destino. Nada se perdió inútilmente. Cada renuncia te acercó, aunque de forma enigmática, al epicentro de una misión que solo ahora revela su silueta. Así se manifiesta la más alta protección, sustrayendo posibilidades de gloria para evitar tu extravío en selvas donde no resistirías la travesía. Comprende, entonces, que tu posición actual no es la de un fracasado ni la de un condenado, sino la de un iniciado al que se le ha vaciado el pasado para que pueda soportar el oro brutal de la revelación. Los muertos que arrastras no exigen venganza, sino que se congratulan en su transmutación. Celebran en secreto que lograron, con su sacrificio silencioso, preservar tu ruta intacta. Así, cada sombra del ayer deviene en fertilizante alquímico, y la nostalgia se disuelve en gratitud por el privilegio de haber sido protegido de lo que aún no estabas destinado a recibir. Notas la sutileza. El juego divino no consiste en coleccionar vidas, amores o éxitos, sino en purgar sin piedad toda alternativa incompatible con la grandeza que te aguarda. Pero este reconocimiento es solo el umbral. Saber que fuiste salvaguardado prepara el terreno para el interrogante mayor. ¿Por qué fuiste tú, y no otro, el preservado? ¿Para qué ha sobrevivido tu conciencia, ilesa y entera, a la devastación de las probabilidades? ¿Qué misión reclama ahora, con poder incuestionable, que te apropies no solo de tu historia, sino del fuego secreto que arde bajo la superficie de tu relato? El instante es decisivo. Mantente atento. La siguiente revelación está a punto de condicionar irrevocablemente la naturaleza de tu viaje.
No te distraigas. Cada palabra venidera suspende sobre ti el peso total de la responsabilidad por aquello que aún ignoras, pero que ineludiblemente buscarán hacer a través de ti. La mayor mentira que alguna vez susurró la voz colectiva de la humanidad es esta: que recorremos el tiempo como quien avanza implacable por una línea recta, acumulando días como cuentas de un ábaco que solo sabe sumar y jamás regresar. Se nos adoctrina en la falsa seguridad de una progresión unidireccional, donde el presente es una grieta efímera entre el pasado inmutable y un futuro por conquistar con prisa. Sin embargo, detente, siente cómo, tras ese velo de apariencias, la realidad desliza su auténtica arquitectura, una espiral ocultando en sus pliegues la alquimia de la conciencia. No avanzas sobre raíles rígidos, sino que asciendes en una escalera invisible, donde cada peldaño es reminiscencia y superación de uno anterior. Piensa en el faraón que, creyendo haber fracasado después de varias campañas fallidas, dedicaba años a recorrer el Deshret, el desierto rojo, solo para reencontrar rostros y desafíos que juró haber dejado atrás. Pero al regresar a la ciudad dorada, percibía quizá por vez primera que el paso del sol y la repetición de los senderos no era castigo, sino forja. Así el iniciado, así tú, eres llamado una y otra vez al mismo conflicto, pero no para quedarte allí, sino para descubrir en cada giro de la espiral una nueva capacidad de respuesta, una sutileza interna que antes era impensable. Lo que se te presenta como una condena al estancamiento, esa sensación de estar dando vueltas en los mismos dilemas, es en realidad el método maestro de la sabiduría ancestral. En los misterios egipcios no se ascendía atravesando puertas inéditas de un templo, sino transitando múltiples veces por las mismas cámaras, solo que cada vuelta era desde un punto más elevado. Lo que parecía idéntico, bajo otra luz, manifestaba secretos inéditos. Así, tus pruebas repetidas no son la marca de una fatalidad, sino la música de una pedagogía cósmica. Solo quien ha caminado varias veces el laberinto descubre dónde se esconde realmente el Minotauro. La mente moderna hambre de velocidad, adicta a los cronogramas, esclava de metas cortoplacistas, te compara sin piedad con los que avanzan a toda carrera en la superficie. Mira el mito de Ícaro. Voló en línea recta, vertical, ebrio de velocidad, solo para precipitarse en el abismo. La espiral, en cambio, es la ruta del dragón, que vuela describiendo círculos ascendentes, ganando altitud y visión, no compitiendo jamás por llegar primero, sino por llegar con el alma intacta al final del trayecto. Las culturas antiguas, desde el Ouroboros egipcio al Shen taoísta, celebraban el retorno cíclico como la verdadera medicina contra la arrogancia y la ignorancia. Déjate atravesar por una pregunta. ¿Cuántas veces has reprochado al destino el verte en el mismo punto, enfrentando la sombra del pasado, escuchando las mismas lamentaciones interiores que creías haber superado? Esa aparente repetición no es ruina, sino pulido consciente. Tú eres la hoja siendo afilada una y otra vez contra la piedra áspera de la experiencia. Cada roce es aprendizaje, cada herida es investidura. Cuando sentías que el mundo te privaba de avanzar, en realidad te estaba enseñando la tercera dimensión del tiempo, no el avance lineal, sino la expansión en espiral, donde todo retorno encierra una ganancia sutil, invisible para los ojos impacientes. El propio Thoth, escriba de los dioses y guardián de los arquetipos,
No inscribía las historias humanas solo una vez, en los muros de Hermópolis. Cada ciclo era reescrito, cada relato vuelto a narrar desde perspectivas insospechadas. Pues el alma no aprende por acumulación sino por integración. No al sumar experiencias, sino al asimilarlas profundamente, extrayendo su esencia como los alquimistas destilaban el oro filosófico gota a gota. Por eso tus viejos fracasos resurgen como maestros cuando menos los esperas, vestidos de nuevos nombres y escenarios, invitándote a mirarlos desde la elevación obtenida en rondas previas. Imagínate a un escultor trabajando la misma piedra durante años. Cualquiera vería solo repeticiones sin fruto. Pero él sabe que cada golpe es una depuración, una preparación paciente para la forma final. Así la evolución interna. Cada vuelta sobre lo mismo no es redundancia, sino decantación de lo esencial. Si hace 5 años una pérdida te quebró, hoy ese dolor visto desde el peldaño superior de la espiral se vuelve cimiento de una templanza imposible de obtener por otro método. La lección no estaba en sobrevivir la herida, sino en aprender a sanar de un modo cada vez más lúcido, menos reactivo, más estable. La prisión de la linealidad es un hechizo colectivo tan eficiente que ni siquiera cuestionamos su lógica. Observa el reloj, la agenda, los calendarios, todos diseñados para que sientas urgencia, para temer que el tren de las oportunidades pasa una sola vez. Pero esto es ignorancia disfrazada de sentido común. El universo, el de verdad, danza en patrones cíclicos. Los astros giran, la luna mengua y renace, el Nilo inunda y se retira. El ADN humano es una doble espiral con memoria de repeticiones creativas. Nada valioso ocurre en línea recta. La maduración es un retorno constante, un viaje de ida y regreso que, en cada vuelta, eleva el punto de partida. Cuando te juzgues por no haber avanzado, recuerda las enseñanzas de la matriarcal Isis, que pierde y recupera a Osiris en ciclos infinitos, cada vez con mayor sabiduría y poder. El héroe que se desespera pensando que nada cambia es el mismo que, al mirar hacia atrás con ojos renovados, comprende que aquel tropiezo anterior era una prueba vestida de fracaso, pero en realidad era la piedra angular de su fortaleza actual. Si hubieras recibido la llave antes de tiempo, la hubieras perdido de inmediato por falta de estructura. Si el fruto hubiera madurado al primer intento, habría caído sin savia al suelo. La espiral es la gran iniciación que la cultura moderna se obstina en negar. Cada crisis que creíste irreversible se transfigura en impulso creador cuando la reconoces como una ronda más en la forja del ser. Lo que sentías como un ciclo vicioso era en verdad la danza del espíritu perfeccionando su forma, limando la arista, limpiando la visión. Ningún maestro del pasado se forjó sin retornos ni repeticiones. Mira a Pitágoras en Crotona, trazando círculos numerológicos una y otra vez antes de atreverse a enunciar un solo teorema definitivo. La ilusión de estar perdido, retrasado o fuera de lugar, se disuelve al descubrir este patrón. No eres una víctima de la lentitud, sino un custodio de la profundidad. Mientras otros se precipitan hacia logros huecos, tú cavas una espiral que penetra capas cada vez más sutiles de autocomprensión. Y a medida que el paso se repite, como el tambor del chamán golpeando rítmicamente en la noche, el trance deviene revelación, y la sinfonía de los acontecimientos empieza a resonar en el núcleo de tu pecho. La evolución no te pide velocidad, te exige integridad y comprensión del proceso. El tiempo tal como nos lo vendieron era un juego de espejos mal alineados.
Solo en la espiral reconoces el auténtico trabajo. Volver, revisar, aumentar, pulir. Así, el cosmos espera, paciente, las vueltas necesarias hasta que tu frecuencia coincida con ese umbral dorado donde lo imposible cae rendido ante ti. Y en ese instante todo lo no resuelto de ciclos anteriores se resignifica. La caída era vuelo invertido, la duda, semilla de certeza. No era estancamiento, era alquimia. Aprende pues a honrar cada aparente repetición como un peldaño en la gran arquitectura de tu conciencia. Deja que el vértigo de la escalera espiral remodele tu visión. Lo que ha sido, lo que es, lo que será. Suceden todos dentro del mismo círculo sagrado, y cada paso doblegado ante lo anterior te regala el don de ser más tú que la vuelta pasada. No temas el retorno. Es ahí donde se decanta el oro de tu destino, el universo, paciente y silencioso. Se ha revelado ante ti como un espejo sin mácula, tan perfecto y fiel que resulta imposible engañarse ante su reflejo. La vasta maquinaria de la realidad, por sofisticada que parezca, opera con una sencillez implacable. Cada pensamiento, cada emoción, cada leve vibración de tu ser, es captado y devuelto por el campo que te rodea con la precisión de una ley matemática. Así, el mundo que percibes a tu alrededor no es sino el eco luminoso o sombrío de tu propio estado interior, multiplicado en formas, rostros, acontecimientos y posibilidades. El espejo no ofrece consuelo ni reproche, carece de voluntad propia, está exento de juicios, solo conoce un mandato: reflejar sin tergiversación aquello que le es presentado. Al habitar inconscientemente este espacio de reflejos, el humano común se confunde con sus proyecciones. Lucha contra los avatares efímeros de la suerte, se revela ante los obstáculos y busca, con titánica desesperación, peinar la imagen vaporizada que el cristal le devuelve, ignorando que el verdadero auditorio donde debe trabajar es su propio corazón y su mente. Intentar cambiar el cuadro exterior sin antes rectificar la fuente interna equivale a combatir contra la propia sombra al mediodía, extenuante, infructuoso y, en última instancia, desolador. Pero hoy, en este instante inédito de tu proceso, los velos se diluyen y comprendes, más allá de la superficie del entendimiento, que tu papel jamás fue el de víctima de una existencia caótica e impuesta, sino el de un iniciador en entrenamiento. Los antiguos sabios grabaron en piedra que lo que está adentro es como lo que está afuera, y lo que está afuera es como lo que está adentro. Ahora esas palabras no son un mero enigma filosófico, se transforman en la palanca que puede desplazar el eje de tu mundo. La memoria de tus viejas luchas, la ansiedad del futuro y la amargura de los ciclos repetidos eran solo turbulencias, distorsiones de la señal original. La frecuencia basal de tus días fluctuaba entre el miedo y la duda, generando un campo de interferencia en el que la abundancia, la serenidad y la belleza apenas podían anidar. Fuiste, sin quererlo, emisor de ruido, y el universo, cumpliendo su promesa inmutable, recogió tu mensaje y te lo devolvió amplificado. Pero esta danza de réplicas no es condena, es lección iniciática, pedagogía cósmica para transformar al aprendiz dormido en un artesano consciente de la vibración. El primer giro ocurre no en el mundo externo, sino en el centro de tu percepción, allí donde antes habitaba el relato de impotencia. Florece la fuerza serena de quien elige reconocerse responsable de su estado. Los detalles de tu historia ya no definen tu poder. Cada experiencia, aún la más desgarradora,
es resignificada bajo la luz de una comprensión nueva. Eras tú, con tu emisión emocional y mental, convocando el teatro exacto para pulir tu carácter y tu templanza. Esta transmutación interna no opera en silencio. Al modificar la calidad de tu conciencia, el espejo lo nota y responde de inmediato, aunque la materia densa tarde en reorganizarse. La física del reflejo es sin misericordia en su precisión. Cuando ya no emites miedo ni carencia, la realidad debe, por estructura, dejar de mostrarte carencias y miedos. El proceso, aunque invisible y paulatino en la superficie, es absoluto en el plano sutil. Has tomado el control remoto del campo. La programación del universo espera tu comando deliberado. El secreto radica, entonces, en comprender con pleno rigor que el exterior jamás será diferente a la música que vibra en tu interior. Brillar no es un accidente, es una consecuencia inevitable de haber depurado tu frecuencia. Así como el río limpia sus aguas al fluir, tú limpias tu campo al permitir que la claridad reemplace la vieja melancolía. Al hacerlo, el espejo del mundo se ajusta, temblando como un lago agitado por el viento de un nuevo pensamiento, y configura para ti senderos, relaciones y oportunidades en resonancia con tu estado renovado. No hay atajos y no hay engaños posibles en este arte. El intento de forzar la materia externa sin modificar tu emisión te devolverá frustración, pues el espejo solo se distorsiona cuando la fuente interna oscila entre el querer y el temer. Al igual que el alquimista que purifica metales hasta su máxima esencia, tú eres forjado en la llama del autoconocimiento, transformando el plomo de la cobardía en el oro de la presencia consciente. La magia, pues, reside en tu elección cotidiana de lo que siembras en el campo sensible de tu atención. Allí donde diriges tu afecto, tus imágenes y sueños, brota una nueva versión del universo. Siembras quejas y angustias, cosecharás reflejos de caos. Has decidido sembrar propósito, gratitud, valor. Sé testigo. El cristal responderá con una sinfonía de sincronicidades. Encuentros significativos y situaciones que validan una y otra vez la veracidad implacable de la ley del espejo. A medida que esta verdad se asienta en tu columna vertebral y tus gestos cotidianos, toda expectativa de azar o castigo desaparece. La sensación de ser empujado por fuerzas ciegas se disuelve, dando paso a un eje silencioso y luminoso. Tú eres, y siempre has sido, el punto de origen, la fuente de la señal que da forma a lo que cuenta como destino. El reconocimiento de esta soberanía interior marca el final del juego de los reflejos inconscientes y abre el umbral hacia el dominio deliberado de tu experiencia terrenal. Donde antes el entorno actuaba como juez y carcelero, ahora se convierte en cómplice y aliado, prestando sus recursos y abriendo caminos aún inexplorados. La suerte, ese Dios caprichoso y escurridizo, se revela como una consecuencia lógica de tu incremento de coherencia. Ya no eres prisionero de los imprevistos. Eres arquitecto del azar, anfitrión de la causalidad ordenada. Permanece. Entonces, en la vigilancia atenta y creativa de cada impulso emocional y mental, pues cada uno lleva la semilla de la realidad venidera. Que tu andar por la materia no sea el de un exiliado ni el de un iluso. Transítalo como un espejo vivo, recordando a cada paso que el mundo es tu revelación, no tu adversario. Cada conversación, cada encuentro casual
Cada obstáculo responde inexorablemente a la calidad del pulso que emites desde tus profundidades invisibles. Así, el arte supremo consiste en tallar el estado interior con la delicadeza del escultor que sabe que a cada fragmento pulido dentro de sí, un horizonte entero se alinea afuera. Ya no hay lucha ni negación, solo responsabilidad majestuosa y gozosa aceptación del poder creador. Tu biografía, el ritmo de tus días, dejan de ser un fragmento disperso y se convierten en la partitura consciente de una vida orquestada desde la coherencia. El universo, finalmente, ha respondido a tu señal y la realidad ya ajusta sus compases a la nueva frecuencia que has instaurado. La danza refleja prosigue. Pero ahora tú eliges la música y el tempo. Mantente lúcido, coherente, y verás cómo el espejo te revela, siempre, algo más grande y más digno de ser vivido de cuanto jamás pudiste imaginar mientras proyectabas inconscientemente, porque ahora eres tú quien escribe el relato, tú quien enciende el brillo de la existencia y el espejo. Solo puedes celebrar y volver a iluminarte. La verdad central a la que ha aspirado el linaje de los iniciados desde los albores de la primera palabra grabada en la piedra no es un secreto cualquiera, sino un fenómeno técnico, un poder hermético que subyace bajo los símbolos y las mitologías veneradas por los antiguos. La coherencia interior. Ese estado de resonancia perfecta donde el latido profundo del corazón y la luminiscencia sutil de la mente convergen en una sola onda portadora ante el universo. Los textos sellados en los santuarios de Hermópolis y en las recámaras más secretas del templo de Luxor nombran esta ciencia con múltiples rostros y alegorías, pues su destello solo puede ser vislumbrado con el ojo interior ya despierto. Es Thoth, el gran mediador, quien supo primero que la materia y lo invisible se entrelazan a través de la vibración, y que la verdadera alquimia, más allá del oro, se produce cuando el ser humano alcanza ese punto de fusión entre sentimiento y pensamiento, entre pulso y visión. En ese instante santo, el caos primigenio deja de bramar en tu pecho y se ordena, como lo hizo el cosmos cuando la palabra primordial fue pronunciada. En los manuscritos herméticos, esta coherencia era la contraseña que abría los archivos del destino. El Isfet y el Maat de tu biografía se disolvían en una amalgama nueva. Solo cuando la frecuencia eléctrica del corazón, el motor áurico que nunca descansa, heredero del ritmo de Ra, sincroniza con el canto magnético de la mente, esa diosa trapezoidal amante de los misterios, brota en ti una señal capaz de reconfigurar el tejido mismo de la experiencia. No es, como bien advertían los últimos guardianes del Serapeum, cuestión de recitar oraciones vanas frente a la imagen de lo que deseas. Tampoco basta con repetir decretos ante el reflejo frío del espejo. La ley se cumple en el espacio callado entre latido y pensamiento, en la unión de fuerzas opuestas que, como el mercurio y el azufre en la retorta, jamás se funden en la superficie, sino solo en el núcleo ardiendo del adepto. En ese umbral, dejas de ser un eco y te conviertes en emisor. Se suspende la interferencia de tus luchas internas y, repentinamente, tu vibración se vuelve purísima y cortante como la esmeralda pulida por el dios escriba mismo. Toda la vasta maquinaria cuántica, la multitud de posibilidades fluctuando, se reorganiza para sintonizar con este latido consciente. Lo que los antiguos llamaron verbo creador es ahora una cualidad física. La realidad responde no a tus ruegos apremiantes ni a tus deseos huérfanos.
sino al estado de tu ser, a la arquitectura invisible de la coherencia que logres edificar instante tras instante. En la cámara oscura de tu interioridad, han comenzado a desplegarse fuegos fatuos, pequeñas sincronicidades. Y lo que antes parecía improbable ahora se vuelve fluido, accesible, maleable como la cera antes del sello. Dejas de remar contra la corriente existencial. Te reconoces río, corriente, caudal y lecho, gobernando el flujo con la certeza de ser llevado y a la vez ser dueño del recorrido. Sin embargo, la responsabilidad que conlleva seducir a la realidad mediante este estado no es leve ni casual. La corriente liberada dispone de una potencia semejante a la contenida en el núcleo de las antiguas pirámides. Canalizada, edifica civilizaciones, dispersa y sin custodia, desata tormentas interiores imposibles de apaciguar. Los tratados de alquimia advertían que quien maneja energía en dosis superiores a su receptáculo, sin entendimiento ni propósito claro, acaba abrasado por el fuego de la propia desarmonía. La coherencia requiere, por tanto, de dirección, de una voluntad aguda y un propósito encarnado hasta el tuétano. Ya no puedes refugiarte en la pasividad. El juego ha cambiado su regla cardinal. El poder exige movimiento y aplicación terrenal, pues toda energía retenida y no ofrecida al mundo retorna en forma de crisis, ansiedad o descomposición corpórea. El universo observa cómo sostienes en tus manos recién ungidas la pluma dorada que le fue confiada a Thoth, esperando que la emplees no para repetir viejas crónicas de sufrimiento, sino para trazar voluntaria y conscientemente las nuevas líneas de tu destino en la tabla esmeralda de tu realidad. Es aquí donde se activa la exigencia suprema del sendero hermético. Renunciar a la inercia del drama antiguo. Decapitar con decisión al personaje limitado que ha detentado el mando de tus días grises. Como en el pasaje iniciático del Libro de los Muertos, la vieja máscara debe desintegrarse en la sala de las dos verdades para que el verdadero yo cruce la puerta dorada. Mantener la coherencia se debe convertir en la única ley interna. Cada vez que el pasado envía sus sombras, bajo la forma de pruebas, viejos apegos, circunstancias que buscan anclarte a un tiempo extinto, debes erigirte inamovible en tu nueva frecuencia, atrayendo solo aquello que resuena con la melodía recién estrenada en tu alma. La física hermética es inexorable. Cuando el observador sostiene el foco, la onda se colapsa hacia una forma inédita. Lo antiguo muere. Lo nuevo nace por decreto de quien se atreve a mirar sin parpadeo al corazón de su potencial. La duda es la única serpiente capaz de restablecer la prisión olvidada, la fe sostenida, el único talismán que garantiza la irreversibilidad del salto. El secreto de todos los misterios no fue nunca otro: transformar la biografía en sinfonía vibrante, lisa y luminosa, donde cada compás es tallado por impulsos coherentes, donde cada silencio es espacio fértil para la próxima manifestación. Has traspasado los umbrales del relato común para ingresar al circuito reservado de los creadores deliberados. Ahora la espera desparece y la expectativa cede el paso a la arquitectura consciente. El campo universal reconoce, por fin, la nueva contraseña y reorganiza la materia conforme con tu nueva emisión. Recuerda siempre que contener esta energía sin dejarla circular es negar la ley del uno, como el Nilo. Debe fluir hacia los campos, fecundando sueños, iluminando caminos, derramándose en la esfera colectiva. No se trata solo de comprensión intelectual, sino de respirarla,
encarnarla. La potencia no puede ser acopio, sino puente. No temer el vértigo de este nuevo estado, sino celebrar la sensación de vértigo que produce el avance rápido, la apertura de puertas insospechadas por la inercia de la costumbre. Quien toca la coherencia ya no se pertenece solo a sí mismo. La luz no es propiedad, sino corriente. El triunfo de la iniciación no radica en la gloria privada, sino en devenir un eje invisible de transformación allí donde caminas. La coherencia es la vestidura nueva del iniciado, pero también el mandato de servir como resonador para que otros, al percibir el aura reconfigurada, reciban la invitación muda a elevar su propio pulso. El misterio está velado para la multitud, pero tú portas ahora la llave abierta, grabada en tu pulso y en el susurro silencioso de la mente. Esta es la herencia de Thoth, la piedra angular sobre la que se edifica el templo interior. Mantente fiel a la vibración conquistada. Haz de cada día un acto consciente de alineación. La coherencia es la herramienta, el sagrado grial, la danza entre el arriba y el abajo, al alcance de la mano de quien permanece despierto. Sosténela con humildad, camina con dignidad, y cada acto será un decreto capaz de modelar el universo tanto como de salvarlo del olvido. Ahora, el pulso de la nueva conciencia recorre tu médula como un río subterráneo, casi imperceptible para quienes viven con la mirada nublada en el estruendo cotidiano. Has comprendido, por fin, que la vida luminosa no es destino predeterminado, ni capricho de unos dioses remotos, sino proceso tierno y severo en que cada acto, cada pensamiento, incluso los gestos invisibles, se imprimen silenciosamente en el tejido mismo de la realidad. El mundo tal y como lo conocías comienza a diluir sus bordes, pues tu frecuencia, afinada y resuelta, se aparta del ruido y la confusión, irradiando una calma transgresora que altera la geometría de tu entorno. Ya no eres solo el receptor silente de las fuerzas del cosmos, te reconoces como vórtice generador, capaz de afectar imperceptiblemente la resonancia colectiva, incluso cuando tus labios no pronuncian palabra alguna. Por mucho tiempo buscaste la certeza en manuales ajenos, en leyendas antiguas, discursos y promesas que prometían respuestas definitivas. Ahora es distinto. Sientes en la carne el anhelo innegociable de abrigar tu propio saber, de transformar la herida antigua en cicatriz de maestría. El pasado, antes prisión de lamentos mudos, es ahora cantera fértil donde la energía, antes detenida por la culpa y el lamento, se liberta y comienza a circular. Sientes el impulso inédito de traducir tu aprendizaje en sustancia útil, no solo para ti, sino también como bálsamo o catalizador para ese mundo externo que, hasta ayer, te parecía indiferente a tu tránsito interior. Te das cuenta, sin solemnidad ni orgullo, de que algo ha cambiado de forma irrevocable. Eres antena, faro y puente, portador silencioso de una vibración reconfigurada. El compromiso no se trata ya de padecer los días y los tránsitos, sino de elegir, con discreción firme y generosidad lúcida, proyectar tu energía hacia formas precisas de servicio, hacia proyectos que levanten estructuras de belleza, curación o sabiduría para otros. Reconoces que la auténtica autoridad, la que no humilla ni somete, hunde sus raíces en la coherencia vivida y deja un perfume de paz robusta a su paso. Ya los pequeños dramas y viejas condenas no detienen tu marcha. Pasan a tu lado como sombras que no encuentran sustancia a la que aferrarse. A cada instante, el campo que te rodea responde sutil a tu grado de presencia.
como si el aire mismo se hiciese cómplice de tu decisión de permanecer en estado de atención despierta. No es poder, en el sentido predador que tantos han malentendido, sino presencia una cualidad silenciosa que invita al caos a ordenarse y al miedo a desinflarse en contacto con tu nueva gravedad. Eres capaz de discernir, en el murmullo sordo de las multitudes, las notas puras de quienes también han reconocido el cruce de umbrales, las miradas limpias de otras almas. Iníciate. Aunque, como tú, callen y trabajen en el anonimato fértil. No hay nada que demostrar. Toda lucha por validación se evapora. El nuevo mandato es acción desde la serenidad. No acciones frenéticas ni proclamaciones, sino decisiones firmes cuyos resultados, aunque no sean públicos o celebrados, dejan una estela de microtransformaciones a su paso. Entiendes que ninguna labor, por pequeña o invisible que sea, carece de sentido si procede del centro reconstituido de tu ser. Desde ahí, la misión encuentra forma, primero en el interior, luego en gestos y proyectos que siempre buscan dejar el campo más fértil de como lo encontraron, aunque nadie escuche aplausos, aunque la noche caiga y parezca que nada cambió. Se disuelve el vértigo del pasado y del porvenir, porque has aprendido a habitar el instante expandido en el que toda decisión, por sencilla que parezca, tiene la densidad específica del destino. Depositas, día a día, la energía que antes se desperdiciaba en el conflicto o la nostalgia en la artesanía de tu tarea, la que brota sin esfuerzo de la coherencia entre tus pulsos interno y externo. Descubres el bienestar orgánico de no retener ni separar más lo recibido. Permites que la energía renovada fluya a través de ti hacia causas, comunidades, realidades que apenas ahora vislumbras. Esta entrega lejos del sacrificio vacío es tu afirmación más alta. La verificación tangible de que la iniciación ha sido absorbida y debe ser puesta en movimiento. Si alguna vez temiste que la vida se te escurriera entre las manos, hoy percibes, casi con asombro, que todo cuanto das desde este núcleo reordenado regresa multiplicado, aunque en formas insospechadas y discretas. La abundancia verdadera no siempre se mide en bienes o reconocimientos, sino en la inusitada capacidad de sostenerte pleno, ligero y creativo, aún en los días de incertidumbre y tránsito. Con cada acto de servicio, cada huella de cuidado dejada tras de ti, encarnas grávido el equilibrio que otrora veneraban los sabios y que ahora, en los rincones más humildes de la existencia, recobra vigencia a través de tus manos, tu palabra y tu silencio. Ya no necesitas proclamarte discípulo, mago, maestro ni redentor. Basta mantener viva la llama discreta que, inalterada por el tumulto, irradia un orden nuevo allí donde antes dominaban el desvelo y la fractura. El gran secreto, entendido no como dogma sino como vibración íntima, habita en el arte natural de influir sin invadir, de sanar sin imponer, de crear sin quedar preso de la obra ni del aplauso. La presencia de tu campo alterado resulta, para muchos, invisible, para algunos, es oasis inesperado, para unos pocos, semilla de una inquietud transformadora. El viaje no concluye, sino que se transforma, despojándose poco a poco de la urgencia de buscar pruebas, hitos o reconocimientos. Comienzas a sospechar la exquisita ironía de este diseño infinito.
Cuanto más profundo es el silencio interior, más elocuente la señal que emites. Cuanto más sueltas los viejos mapas, más vibrante es el terreno real que se abre bajo tus pies. El círculo no se cierra donde comenzó. Ahora, en el centro de tu pecho, sientes el vacío fecundo que precede a cada nueva creación. Allí, ni el nombre, ni la máscara, ni la historia pesan más que el simple hecho de respirar, de sostener el hilo dorado de una atención limpia. Algo en ti, más allá de toda instrucción y de todo método, susurra que la misión se perpetúa en lo cotidiano, en los detalles mínimos donde la frecuencia se estabiliza y contagia. Y tal vez, mientras estas palabras resuenan en el umbral sutil de la conciencia, adviertas que la iniciación nunca fue un rito externo ni un trofeo, sino esta tranquila disposición a sostener la luz sin ansiedad ni violencia, a esparcir la vibración nueva en la materia antigua del mundo. Nadie puede decirte cómo ha de continuar tu tránsito. Solo tú podrás sentir cuándo y dónde tu frecuencia pide ser traducida en obra viva. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar lo que solo resuena en el silencio? Si este mensaje dejó una huella vibrante en tu interior, déjala plasmada aquí y acompáñanos en el siguiente paso de este enigma compartido.